Soy un estudiante de metafísica, un buscador de verdades que se escapan por las rendijas de la percepción ordinaria. Mis días transcurren en compañía de tomos antiguos, y mis noches están plagadas de preguntas sin respuestas fáciles. Durante años busqué la Rue d'Orsay, una calle de la que se susurraba en cuentos a medio recordar, un lugar que parecía existir solo en los márgenes de la memoria y el mito. Recorrí mapas y archivos, pasando mis dedos sobre papel amarillento, buscando cualquier mención de su nombre. Pero la calle nunca aparecía ni en ningún registro, ni en ninguna guía, ni siquiera en los planos más antiguos de la ciudad. El nombre es un fantasma, un susurro que persiste al borde del oído, un secreto que solo yo parezco recordar. A veces me pregunto si lo inventé, si mi mente lo conjuró de la niebla de los sueños. Sin embargo, sé que viví allí. Los recuerdos son demasiado vívidos, demasiado persistentes para ser mera fantasía. Recuerdo cómo crujía la puerta, el frío que se filtraba por las paredes, la sensación de ser observado por ojos invisibles. Recuerdo los adoquines húmedos bajo mis pies, resbaladizos por la humedad perpetua, la niebla que nunca se disipaba y el crepúsculo opresivo que parecía aplastar la calle como un pesado sudario. Los edificios se inclinaban como si conspiraran, sus tejados musgosos y antiguos, la calle misma subía tan alto que parecía desvanecerse en el cielo, disolviéndose en la niebla de arriba. Nadie caminaba por allí. El silencio reinaba, roto solo por el goteo lento y constante del agua de canalones invisibles y el ocasional correteo de cosas que era mejor dejar sin ver en las sombras. Era un silencio que se sentía vivo, como si la calle misma estuviera conteniendo la respiración. La arquitectura desafiaba la lógica, con ángulos y perspectivas que cambiaban cuando no mirabas. A veces, una ventana aparecía donde no había habido ninguna, o una puerta desaparecía al acercarme. La encontré por accidente, buscando alojamiento barato en el barrio más antiguo de la ciudad, atraído por una vaga sensación de curiosidad y la promesa de algo olvidado. Un giro equivocado, luego otro, y de repente estaba allí, parado en la boca de una calle que nunca había visto, pero que de alguna manera reconocí. El aire se volvió más frío con cada paso, mi aliento visible en la penumbra. Los sonidos familiares de la ciudad se desvanecieron detrás de mí, reemplazados por un silencio tan profundo que parecía tragarse todo recuerdo del mundo exterior. Supe, con una certeza que me heló, que nunca podría volver por elección. Era un lugar que te encontraba a ti, no al revés. La Rue d'Orsay se revelaba solo a quienes elegía, y una vez que entrabas, le pertenecías. ¿Por qué me quedé? La extrañeza del lugar me atrapó. Cada día traía nuevos misterios, nuevos patrones en las sombras, nuevos secretos escondidos en las grietas de las paredes. Mi mente, obsesionada con patrones y acertijos, quedó cautivada por este enigma. Pasé horas trazando las líneas de los ladrillos, buscando significado en el caos. La Rue d'Orsay era una pregunta sin respuesta, un acertijo que carcomía mis pensamientos. Me sentí obligado a entenderlo, a desentrañar el secreto que yacía en su corazón. Sentí una atracción, como si esta calle olvidada guardara un secreto solo para mí. Era como si la calle misma estuviera viva, esperando que alguien notara su existencia. El alquiler barato era una excusa. La verdad era que el misterio me atraía, prometiendo respuestas a preguntas que aún no había aprendido a formular. Me convertí en parte de su silencio, su enigma, su inquietante encanto. La Rue d'Orsay se convirtió en mi mundo, un lugar fuera del tiempo y la memoria, y así me quedé incapaz, y quizás poco dispuesto, de irme. El edificio que elegí era el más alto de esa calle empinada y olvidada. El casero, Blandot, era tan anciano como la propia casa. Me llevó por unas escaleras sinuosas y crujientes hasta la habitación más alta, un desván bajo el tejado cubierto de musgo. El espacio era miserable. Una cama estrecha, una mesa desvencijada, una sola silla. La ventana daba a la ciudad, pero desde esa altura me sentía completamente solo.
La habitación era barata y el aislamiento era total. El mundo de abajo se volvió distante y real. Solo quedaban la casa crujiente, el viento y el silencio. Era un lugar para alguien que buscaba desaparecer o encontrar algo más allá de lo común. Mi nuevo hogar era precario en todos los sentidos. En mi primera noche lo escuché. Una nota lúgubre vibrando por toda la casa desde arriba. Mi buhardilla no era la habitación más alta después de todo. Alguien, escondido en la cima del tejado, tocaba la viola con una habilidad salvaje e inquietante. La música era caótica, desgarradora y llena de un miedo primitivo. Cada noche, después de la medianoche, el extraño concierto comenzaba de nuevo. A veces, bajo la música, oía un leve susurro y golpeteo, como si algo esperara fuera. Mi curiosidad se convirtió en obsesión. De día, la casa estaba en silencio. Nunca vi a nadie en las escaleras de arriba. El músico parecía existir solo en la oscuridad de la noche. Le pregunté a Blandot sobre el inquilino de arriba. Él se estremeció, susurró el nombre. Erik Sand, un viejo alemán mudo. Blandot me advirtió que no lo molestara. Las extrañas maneras de Sand mantenían alejados a los demás inquilinos. Por eso mi alquiler era tan bajo. La música me perseguía, una llamada nocturna que no podía ignorar. Tenía que saber más. Después de noches de música inquietante, decidí conocer al hombre de arriba. Esperé en el rellano con el corazón latiéndome a 1000 cuando un anciano encorvado con un estuche de viola salió. Se encogió al saludarme, con terror en sus ojos. Era mudo, su silencio era pesado y vigilante. Intenté expresarle mi admiración por su música, pero solo negó con la cabeza, dividido entre la cortesía y el miedo. Me hizo un gesto para que lo siguiera, abriendo su buhardilla y haciéndome pasar con desesperada urgencia. Dentro, el temor se hizo más denso. Echó el cerrojo a la puerta, luego garabateó una disculpa en francés. Era viejo, nervioso, y su música lo empeoraba. Rogó paciencia, prometiendo tocar para mí en otra ocasión, pero solo música conocida, no sus propias y extrañas melodías. Sus ojos suplicaban comprensión. Acepté, sintiendo la profundidad de su miedo. El misterio se hizo más profundo. Me fui, más decidido que nunca a saber la verdad. La habitación de Sand era un caos. Libros, partituras y muebles polvorientos amontonados bajo una ventana con cortinas a la que nunca daba la cara. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y las notas débiles y persistentes de una música que parecía acechar las propias paredes. Cada superficie estaba cubierta de pruebas de una vida vivida en aislamiento, una fortaleza construida con los restos del genio y el miedo. Las pesadas cortinas, siempre corridas, parecían tragarse la luz, sumiendo la habitación en un crepúsculo perpetuo. Tocó para mí, pero solo piezas sencillas y hermosas, nunca la música salvaje de la noche. Las melodías que eligió eran suaves, casi nanas, como si esperara calmar alguna presencia invisible que acechaba justo más allá de la ventana. Sus manos se movían con gracia practicada, pero había una contención en cada nota, una cautela que delataba su ansiedad. Su habilidad era magistral, pero la actuación se sentía vacía, como si escondiera su verdadero yo. Era como si llevara una máscara, presentando solo una sombra de su talento, manteniendo el corazón de su música encerrado por razones que aún no podía comprender. Cada sonido lo hacía saltar. Sus ojos nunca se desviaban de la ventana. Incluso el crujido de las tablas del suelo o el eco distante de pasos en el pasillo parecían poner sus nervios de punta. Tocaba de espaldas a la ventana, como si algo inefable esperara al otro lado del cristal. Pregunté por escrito sobre la otra música. Mi curiosidad se había vuelto demasiado fuerte para ignorarla y necesitaba saber qué secretos guardaba escondidos en la oscuridad. Se puso pálido, arrebató el papel y negó con la cabeza aterrorizado. La pregunta pareció despertar un miedo profundo en él,
como si hubiera pronunciado en voz alta un nombre prohibido. Escribió que tenía que tocar su extraña música por la noche, pero nunca dijo por qué. Su letra temblaba, las palabras apresuradas y desesperadas, como si temiera que incluso el acto de escribir pudiera atraer una atención no deseada. Me instó a mudarme a un piso inferior, insistiendo en que no era seguro escuchar. Sus advertencias se volvieron más frenéticas con cada día que pasaba, sus ojos suplicando que hiciera caso a su consejo. Incluso se ofreció a pagar la diferencia del alquiler. Su desesperación era palpable. Era como si mi misma presencia en esa habitación de arriba me pusiera en peligro mortal, aunque él nunca diría de qué. San no era solo un artista recluso, era un hombre atrapado, un centinela contra una amenaza sin nombre. El peso de su carga era visible en cada línea de su rostro, en cada movimiento vacilante. La música era su escudo, y yo estaba inmiscuyéndome en una batalla que no podía entender. Me negué a moverme. Algo en su lucha me llamaba, un misterio que exigía ser desentrañado. El misterio era demasiado grande. Me encontré atraído más profundamente a su mundo, incapaz de apartarme del enigma que lo rodeaba. Me convertí en su compañero silencioso, observando, esperando. Noche tras noche me sentaba en la penumbra, escuchando la música que nunca llegaba mientras yo estaba presente, esperando un atisbo detrás de la máscara. La ventana, siempre cubierta, se convirtió en el centro de mi obsesión. Me preguntaba qué horrores o maravillas había más allá, y qué era lo que la música de San mantenía a raya. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que la verdadera historia no estaba solo en la música, sino en el silencio que le seguía, y en los secretos que permanecían en las sombras de esa habitación encantada. Mi fascinación por San crecía. No podía irme. Desarrollamos una extraña amistad silenciosa. Él tocaba, yo escuchaba, siempre atento a su miedo a la ventana. El pesado cortinaje nunca se tocaba. Una vez, al intentar tocarlo, San me detuvo con un grito, arrastrándome lejos, aterrorizado. Gesticulaba frenéticamente como si la ventana fuera una puerta que debía permanecer cerrada. Mis preguntas eran respondidas con súplicas desesperadas para que olvidara. La ventana era una presencia malévola, un observador silencioso. Empecé a sentir su pavor, un miedo creciente que llenaba la habitación. Cada visita estaba cargada de suspense. Imaginaba rasguños, movimientos sutiles en el terciopelo. El aire estaba denso con un terror tácito. La ventana no era solo cristal, era una barrera. Algo esperaba más allá. No podía quitarme la sensación de que nos observaban. El suspense se volvió insoportable. El final llegó en una noche de furia antinatural. La tormenta aullaba, sacudiendo la casa hasta sus cimientos. San irrumpió en mi habitación, desquiciado por el terror, arrastrándome a su desván. La cortina se hinchó, aunque la ventana estaba cerrada. San agarró su viola y tocó, no música, sino una pared de sonido frenética y discordante. Era una batalla. Su música luchaba contra la tormenta y algo más allá. Por un momento, el viento retrocedió. La cortina se desplomó. Entonces un trueno estalló, la ventana se hizo añicos y la cortina fue arrancada. La fuente del terror de San fue revelada. La tormenta no era solo el clima, era una fuerza abriéndose paso. San siguió tocando, desesperado, desafiante. La habitación se convirtió en un campo de batalla entre la música y el abismo. Observé, indefenso, cómo la barrera se desmoronaba, el vacío exterior presionaba. La vela se apagó sumiéndonos en la oscuridad. Solo quedaba el tenue resplandor de la ciudad, apenas perforando la negrura. El viento aullaba a través de la ventana rota, destrozando todo a su paso. San siguió tocando, su música la última defensa contra el horror que se acercaba. Estaba paralizado por el miedo, sintiendo una vasta y antigua malevolencia que nos oprimía. La música de San era una barrera frágil, su vida volcada en cada nota. Me arrastré hacia la ventana, impulsado a ver. El suelo estaba cubierto de cristales rotos, el viento helado e implacable.
Me asomé, esperando ver tejados y luces de la ciudad. No había nada, ni ciudad ni luces, solo una oscuridad infinita, un abismo silencioso y revuelto donde ningún mundo debería estar. La visión destrozó mi comprensión de la realidad. Me eché hacia atrás, con la mente destrozada por el vacío imposible. La música alcanzó su crescendo final y desesperado. La visión del vacío me llenó de terror. Grité, pero el viento y la música ahogaron mi voz. San estaba a mi lado con los ojos vacíos. Estaba muerto. Su cuerpo se desplomó, el violín cayendo al suelo. La música se detuvo. El silencio cayó, más aterrador que la tormenta. Un viento frío y sobrenatural sopló desde el abismo, esparciendo las partituras y helando la habitación. Estaba atrapado, solo al borde de la nada. Huí, sin mirar atrás, tropezando escaleras abajo. La casa se sentía muerta, el frío del vacío impregnaba cada pared. Salí corriendo a la Rue d'Orsay, la niebla más espesa que nunca. Corrí, desesperado por escapar del silencio que siguió al final de la música. La pesadilla no había terminado. Corrí toda la noche, impulsado por el terror, mis pasos resonando en las piedras antiguas. La ciudad, antes familiar, se retorcía a mi alrededor. Cada sombra amenazaba con tragarme por completo. Mi corazón latía con fuerza mientras huía, desesperado por escapar del recuerdo de lo que había visto. La música que había roto el silencio y abierto una puerta a algo inefable. A medida que el amanecer se arrastraba sobre los tejados, los sonidos familiares de la ciudad regresaron. El tráfico distante, el murmullo de los madrugadores, el lamento de una sirena lejana. Sin embargo, bajo todo eso, el recuerdo del abismo me perseguía. Una oscuridad que se aferraba a mis pensamientos y se negaba a soltarme. Sentí como si hubiera cruzado un umbral, y nada volvería a ser lo mismo. No podía dormir. El vacío siempre estaba ahí cuando cerraba los ojos. Cada noche permanecía despierto, atormentado por el eco de esa melodía de otro mundo, la sensación de algo vasto y frío presionando desde la oscuridad. Mis sueños, cuando llegaban, estaban llenos de sombras y el sonido distante y triste de un violín. Cuando me atreví a regresar, la Rue d'Orsay había desaparecido. La calle donde había vivido, donde había escuchado esa música imposible, se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Me quedé en la intersección, buscando cualquier rastro, pero solo encontré edificios desconocidos y caras inexpresivas. Busqué durante días, desandando mis pasos por callejones sinuosos y rincones olvidados, esperando vislumbrar el viejo letrero de la calle o las ventanas torcidas que recordaba. Pero la calle había desaparecido, borrada de la ciudad tan completamente como un sueño al despertar. Nadie había oído hablar de ella. El casero y San solo existían en mi memoria. Pregunté a vecinos, comerciantes, incluso a la policía, pero me miraron con confusión o lástima. El edificio, la música, el hombre que tocaba, nada de eso había dejado una marca en el mundo excepto en mí. Era como si mi experiencia hubiera sido un sueño, una visión febril conjurada por la soledad y el miedo. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si lo había imaginado todo, si el terror y la maravilla que sentía no eran más que sombras en mi mente, pero sabía que era real. Aún podía sentir el frío de ese viento abismal, el aliento helado que había entrado por la ventana y había tocado mi alma. El recuerdo de esa noche se aferraba a mí, más nítido que cualquier sueño, más frío que cualquier invierno. Ahora soy un anciano, todavía buscando respuestas. Los años no han borrado el recuerdo ni me han traído paz. Veo cómo cambia la ciudad, nuevos edificios que se levantan donde cayeron los viejos, pero la ausencia de la Rue d'Orsay es una herida que nunca cicatriza. No hay explicación, solo el recuerdo. Guardo una fotografía descolorida, un trozo de música, pero no me ofrecen consuelo. Las preguntas permanecen, sin respuesta e irresolubles. Una calle que no se puede encontrar.
un hombre que hablaba a través de la música, una ventana al fin de todo. Estos son los fragmentos que llevo conmigo, piezas de un rompecabezas que nunca encajarán. La melodía se ha ido, pero el silencio permanece. La habitación donde tocaba San está vacía ahora, la música perdida en el tiempo, pero el silencio que siguió es más profundo que cualquier sonido. Es un silencio que llevo conmigo, a mi propio vacío. Me sigue por calles vacías y noches tranquilas. Un recordatorio de lo que vi y lo que perdí. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Y algunas músicas, una vez escuchadas, nunca pueden olvidarse. Todo lo que queda es el silencio inquietante, el eco de una melodía que una vez desafió la oscuridad, y el recuerdo de la Rue d'Orsay, para siempre perdida, pero para siempre parte de mí.